Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cansados? No, vamos, qué bonito, hermanos, cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? A adorar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Hoy es un día muy especial, porque hoy deberíamos de venir con gozo, con alegría, porque hoy nos recuerda que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y gracias a Él hoy tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Así que sintámonos gozosos por estar en la presencia de nuestro Dios en estos momentos. Hoy vamos a estar hablando un mensaje muy bonito, de igual manera un pasaje que todos nosotros ya conocemos en nuestra vida. Pero antes de empezar, quisiera preguntarle, ¿algunos de ustedes guardan secretos? ¿Quiénes guardan secretos muy íntimos, muy personales que no les gustaría contarle a nadie? ¿Alguna vez alguno de esos secretos usted se lo ha contado a su fiel amigo, a su fiel amiga, y usted le ha dicho, te lo voy a contar, pero no quiero que se lo digas a nadie más? ¿Alguna vez le ha pasado? Y de pronto usted se da cuenta que su otro amigo, al que no le quería contar, también ya lo sabe. ¿Y cómo se siente? Traicionado, ¿verdad? Uno se siente traicionado. ¿Por qué? Porque uno le dice, te lo conté a ti, porque yo confiaba y quería contárselo a alguien más para que me ayudara. Sin embargo, lo único que trajo fue destrucción. ¿Por qué? Porque se destruye la amistad, se destruye la comunicación y muchas veces hasta perdemos la amistad con esas personas. Hay personas, ¿verdad?, de las que contábamos con ellas y completamente perdemos la amistad. Pues imagínense, en Génesis nos relata un pasaje en Génesis capítulo 3, o cuando vemos desde la creación que Dios estaba poniendo al hombre y la mujer en el huerto, y Él les da el privilegio de estar allí, y todo eso lo pone bajo su control y en sus manos. Pues Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese no era ningún secreto, Él estaba dando un mandamiento. Sin embargo, la historia nos dice y nos cuenta y nos relata en Génesis que vino la mujer y comió del fruto y le dio al hombre engañados por la serpiente, ¿verdad? Entonces, después de todo esto, para ponerlo en contexto, después de todo esto viene Dios y comienza a dictar un juicio sobre ellos y llega un momento en el que, en un pasaje que vamos a ver en esta mañana en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues llega hasta este momento donde también está dictando un juicio hacia la serpiente. Pero vamos a estar abundando todo eso a través, ¿verdad?, a través de los 20 minutos que vamos a tener en este mensaje. Vean qué interesante. Hay cosas que por naturaleza son irreconciliables. ¿Cómo me explico? Pueden estar juntas, pero jamás pueden tener una unidad. Como por ejemplo, el agua y el aceite. ¿Usted ha tratado de unirlo alguna vez? Por más que usted le dé y le dé, o el aceite está arriba o el agua está abajo, una de las dos, o es aceite o es agua. Por más que usted quiera sacar de esos dos elementos una nueva mezcla, no se puede. Pero también hay, otras cosas que se mezclan y cuando usted las mezcla automáticamente se destruyen. Como por ejemplo, ¿alguna vez ha mezclado fuego con madera? ¿Verdad que sí? Cuando usted mezcla fuego con madera, automáticamente la madera se incendia y se quema y completamente las dos se destruyen, las dos se pierden. Básicamente, también esto pasa en la vida del cristiano. Básicamente esto pasa en la vida de nosotros. Esto no solamente sucede en el plano físico con estos elementos, que por más que queremos sacar otro elemento por medio de estas cosas, no podremos porque se autodestruyen o no pueden estar juntas. Igual pasa en el plano espiritual. Hay cosas, hermanos, que son irreconciliables y por eso vamos a hablar en esta mañana una enemistad aprobada por Dios. Que hay cosas que por más que nosotros las queremos hacer amigas nuestras,
Por más que queramos vivir con ella, por más que queramos practicarla en nuestra vida, no la podemos reconciliar con nosotros, porque así lo dijo el Señor en lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Son irreconciliables hablando en el ámbito espiritual. No puede haber, dice la palabra, concordia entre Cristo y ¿quién? Y el mundo y Satanás. No puede haber concordia. No podemos, hermanos, servir a dos señores. No podemos. De igual manera, hermanos, no podemos tratar de reconciliar, ¿verdad? Algo que Dios, voy a tratar de bajarle porque está muy alto. Dígame, si estaba todo el volumen, lo siento. Y nadie me decía, lo siento. Entonces, hermano, no podemos amar a dos al mismo tiempo, no podemos juzgar en dos aguas al mismo tiempo, no se puede, absolutamente, hermano, no se puede. Y acá en Génesis, capítulo 3, versículo 15, aquí se nos dice qué pasó cuando Adán y Eva pretendieron mezclar lo santo con lo profano. Y lo único que ellos consiguieron en eso o el resultado que ellos adquirieron fue dolor, maldición y lamentablemente muerte, porque ellos quisieron mezclar lo santo con lo profano. Y esto es algo, hermano, que sigue pasando a través del tiempo, a través de la historia, y es también donde vamos a ver muchos ejemplos de personas a los cuales intentaron vivir de esa manera, tratando de mezclar lo santo con lo inmundo, tratando de mezclar lo santo y con lo inmundo, y al final el resultado fue lo mismo: maldición, dolor y muerte. Esto es algo que van a ver que puede vivir actualmente también en nuestro día. Y no solamente, hermano, eso fue lo que acarrearon ellos: muerte, maldición y dolor. No solamente fue eso, sino que Dios no determinó destruir al ser humano. Él dijo, no lo voy a destruir, pero sí hizo algo: dividió a la humanidad en dos, y él los clasificó en dos tipos: hijos de la serpiente y hijos de la mujer. Eso fue la clasificación que dijo. Por más que usted intente sacar miles de clasificaciones más, o es hijo de la serpiente refiriéndose a Satanás, o es hijo de la mujer de la promesa que iba a venir. Es verdad, más adelante que lo vamos a estar valorando. Pero también hizo algo más, y él decretó una enemistad permanente, una enemistad sin tregua, una enemistad sin alto al fuego. Por eso hoy los cristianos somos bien bombardeados. Hoy el hermano Roy quisiera estar en la playa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy el cristiano es bombardeado. Y esto es algo que lamentablemente cuando no hay firmeza, no hay fidelidad, no arraigamos a la fe en Cristo Jesús, lamentablemente rápido flaqueamos y entonces nos convertimos en hijos de las serpientes, en hijo de la serpiente y no en hijo de la mujer. Vamos a tratar de avanzar. La simiente de la mujer, hay algo que hay que tener bien claro: que la simiente de la mujer no debe de mezclarse con la simiente de la serpiente, porque el resultado siempre será maldición, dolor y muerte. Dígamelo, yo he conocido muchos hermanos, y voy aquí con los ejemplos para tratar de ilustrar un poco. Hemos conocido muchas personas, muchos hermanos que han sido fieles en el Señor. Mujeres, vamos a hablar de mujeres que han sido mujeres maestras de niños, han sido maestras de dama, han aconsejado a muchas otras, y hoy lamentablemente la tenemos en el mundo. Y muchas de ellas sufriendo, y muchas de ellas pasando dificultades muy grandes. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por lo mismo, por tratar de mezclar las dos cosas. Y eso es lo que se cosecha. Y a través de la historia nos damos cuenta también de que cuando se trata de mezclar estos dos ámbitos, siempre va a pasar lo mismo. Como por ejemplo, voy a tratar de darle algunos ejemplos, 4 ejemplos en la Biblia. Toda la Biblia está llena de ejemplos.
Por ejemplo, tenemos el primero, Caín. ¿Quién era Caín? Caín era un hijo de, lamentablemente así lo dice la palabra de Dios, lamentablemente era un hijo de la serpiente. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano porque sus obras eran justas. ¿Por qué? Yo ya se lo dije al principio. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer a Dios, ¿qué fue lo que trajeron con ellos? Trajeron el pecado. Y entonces la historia nos viene narrando, nos viene contando que cuando Caín mató a su hermano era porque sus obras eran justas y las obras de Caín eran malas. En otras palabras, simiente de la mujer versus simiente de la serpiente. Y la primera escena que nosotros encontramos en Caín y Abel es que la simiente de la serpiente busca la simiente de la mujer. ¿Saben para qué? Para matarlo. ¿Me entienden esta parte? Que eso fue lo que hizo Caín, matar a su hermano. Y él le dijo, vamos al campo, vamos a dar una vuelta. Y vino allá en el campo y lo mató. Eso es lo que la historia nos dice. La descendencia, o más bien, o ese fue el tópico de toda la descendencia de Caín. Si ustedes quieren leer un poco de historia en Génesis capítulo 4, verso 16 hasta el capítulo 24, van a ver cómo es la descendencia de Caín, muy contrastada, ¿verdad?, con la descendencia de Sem. En el capítulo 4, versículo 25 hasta el capítulo 5, 25 del libro de Génesis, donde a la descendencia de Sem se le comenzó a llamar por sobrenombre los hijos de Dios, marcando una gran diferencia, contrastando la descendencia de los de Caín. Y en fin, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que es mencionada toda esta genealogía de Sem en el capítulo 5, creo, de Lucas. ¿Por qué? Porque a ellos se les llama los hijos de Dios. Vamos avanzando un poco más en la historia. ¿Qué pasó cuando los hijos de Dios decidieron mezclarse con las hijas de los hombres? Pues la historia nos dice que solamente 8 personas sobrevivieron, hablando allá al tiempo de Noé. Solamente 8 personas. Las demás se mezclaron. Las demás fueron destruidas completamente y Dios le dio la oportunidad de salvar solamente 8 personas. Cuando esas dos simientes se cruzan, hermanos, no hay nada bueno. Tengo que darles esa ilustración para llegar al texto. Cuando yo quiero vivir una vida de acuerdo al mundo, intento los domingos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Cristo, hermano, créame que en mi vida no va a haber nada bueno. No va a haber nada bueno. La humanidad estuvo a punto de desaparecer, pero Dios en su misericordia prometió a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza, dice Génesis. Y por eso Noé halló gracia delante de Dios y no fueron destruidos él y 7 más. En Números, capítulo 25, para los que les gusta llevar apunte. No sé si ustedes han escuchado la historia de Balaam y Balaam. No sé quiénes han leído la historia del profeta falso Balaam y del profeta Balaam, donde este hombre quería maldecir, este falso profeta quería maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permitió. Pero este falso profeta le dio un consejo tremendo a Balac. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo, ¿sabes qué deberías de hacer con el pueblo? Deja que se mezclen con las mujeres moabitas. Y aquel le siguió el consejo y nos narra la historia que aquel fue y comenzaron los hijos de Dios a prostituirse con las mujeres moabitas y todo lo demás. Y dice que se incendió la furia de Dios. Dios se enojó contra ellos y llamó a Moisés después y le dijo que traeran a todos los jefes del pueblo y los lo ejecutaran delante de él al amanecer. Y la historia nos dice que aquel día murieron 24,000. Imagínense. ¿Todo por qué? Por mezclarse. Los hijos de la promesa, ¿con quién? Con los hijos de la serpiente. Lamentablemente, cuando estos hombres se mezclaron con estas mujeres, las moabitas, en medio de la fornicación, de la prostitución y todo esto,
El precio de ese acto fue que el Señor trajera juicio contra Israel y mandara a matar a todas esas personas por esa mezcla de la serpiente y de la mezcla de la serpiente y de la mujer, valga la redundancia. Voy a seguir avanzando. En Sansón, voy más adelante en la historia, en Sansón. La palabra nos dice que Sansón fue un hombre que fue, dice, apartado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y Sansón, hermanos, tenía un propósito, y el propósito que tenía Sansón era liberar al pueblo de Dios. ¿De quiénes? De los filisteos. Ese era el plan, ese era el propósito de Sansón, por eso había sido apartado. Pero la historia nos dice que este hombre, en vez de destruir a los filisteos, le gustaba, dice, acercarse, le gustaba llegarse bien con los filisteos. En otras palabras, le gustaba aparentar o estar junto con ellos. Es por eso que cuando nosotros leemos la historia de este hombre, Sansón, nosotros nos damos cuenta que en toda su vida, la Biblia no lo dice, pero jamás encontramos una mujer o una novia para Sansón que sea del pueblo de Israel. Todas las novias que encontramos de Sansón son filisteas. No se nos relata desde el capítulo 13 de Jueces hasta el capítulo 16 ninguna novia que sea del pueblo de Dios. Todas son filisteas. Así que, hermanos, queremos conocer sus novias, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a Sansón todo el tiempo le gustó llevar la contraria. ¿Y sabe cómo terminó Sansón al final? Pues aquel hombre fuerte, aquel macho alfa, pecho peludo, dicen, fuerte, grande. Un hombre que nadie podía con él, que nadie lo podía dominar. Pues aquel hombre terminó siendo humillado, ciego y aplastado por completo. ¿Por qué? Por mezclarse con la simiente de la serpiente. ¿Qué les quiero dar a decir, hermanos, con todas las historias que le he presentado? Eso es solo una pequeña muestra de historias bíblicas que presentan lo que Dios nos quiere decir en Génesis capítulo 3, versículo 5. Que no podemos tener amistad con el enemigo. No podemos tener amistad no podemos estar coqueteando con el enemigo. No podemos, porque al final lo que vamos a cosechar en nuestra vida es maldición, dolor y muerte. Lucas capítulo 2, verso 10, un poco más yendo al Nuevo Testamento para tratar de ver el texto, nos dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, nos dice la palabra. Y aquí es donde se viene a cumplir la promesa de lo que se estaba diciendo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se nos iba a dar a alguien que nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 5, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero la parte última es la que a mí me llama la atención y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dice, aquí se está hablando de lo que iba a significar la redención del hombre, de lo que iba a significar que iba a nacer el hijo de la promesa, el hijo de la mujer, que iba a nacer Cristo. Es por eso que vemos allá también en Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice, de todo pecado. Hermanos, aquí, esto que aplastará su cabeza comenzó aquí, en Mateo, con el nacimiento de Cristo, con el nacimiento del Hijo de Dios. Aquí se hace visible para nuestros ojos lo que se estaba cumpliendo, la promesa que había hecho desde allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero hermanos, pero la enemistad no cesa.
la enemistad sigue vigente. Hermano, esta es la enemistad que Dios ha aprobado para cada uno de nosotros. No podemos reconciliarnos con el pecado. No podemos, hermano. No hay o no existe una reconciliación. Por eso que vemos allá más adelante en Mateo capítulo 2, cuando Herodes decreta de que se maten todos los niños, el hijo de la serpiente una vez más, queriendo matar, queriendo destruir el plan de redención de Dios. El hombre quería matar a Jesús. En el verso 4, en el capítulo 4, ahí mismo de Mateo, cuando ya Jesús está en su ministerio, vemos a la serpiente, o vemos más bien a Satanás llamando a Jesús y llevándolo a un lugar. ¿Para qué lo llevó al desierto? ¿Para qué lo llevó a un pináculo? ¿Cuál era el plan que tenía Satanás? Destruir al hijo de la serpiente. Hermanos, este es el plan que tiene el enemigo contra nosotros. El enemigo lo único que quiere traer es dolor a nuestra vida, es destruirlo. Y con Jesús, hermano, imagínense, si el Hijo de Dios, el Dios mismo, no se salvó, ahora imagínense qué nos espera a cada uno de nosotros en esta vida cristiana. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si la luz está opacada, todo se vuelve tiniebla. Hermanos, si nosotros en nuestra vida estamos haciendo estas dos mezclas, todo se vuelve tiniebla. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que esta enemistad que Dios ha aprobado, hermanos, sigue haciendo repercusión en nuestra vida, en nuestro presente. Número uno, voy a dar tres cosas. Número uno, esta enemistad, ya lo hemos dicho muchas veces, esta enemistad repercute en el mundo. O sea, no podemos hacer una tregua con el mundo. También, hermanos, esta enemistad afectaría también incluso en el núcleo familiar. ¿Por qué lo digo que afectaría en el núcleo familiar? Yo no sé cuántos de aquí su familia se han opuesto a que ustedes sean cristianos, a que ustedes se reúnan los días domingos. No sé cuántas de ustedes, sus hijos, sus hermanos, sus padres, se oponen a que usted sea cristiano. Pero existen muchos casos, incluso en Mateo 10:16 nos dice: he aquí yo os envío, es en Mateo 10:21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hablando sobre las persecuciones, ¿verdad?, que íbamos a tener nosotros los cristianos. Cuando nosotros leemos en este pasaje, que es más, no quiero pasarlo por alto y quisiera que vayamos a Mateo, capítulo 10, porque aquí se encuentran, aquí se nos dicen tres cosas en lo cual nosotros vamos a seguir en guerra, vamos a seguir en batalla, vamos a seguir en enemistad. Vamos al verso 10, Mateo 10, versos 16 y 17, creo. Nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma, nos dice la palabra de Dios. Al traernos Dios acá, hermanos, ¿cómo dice nos manda? ¿A dónde nos manda? Bueno, aquí le estaba diciendo a sus discípulos a la hora de comisionarlos, las persecuciones venideras que iban a tener. Pero eso lo podemos aplicar a nosotros también y dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hermano, la vida del cristiano pasa igual. El enemigo está tratando de cazarnos constantemente. El enemigo está tratando de amarrarnos, de tirarnos. Bueno, ahorita que vienen eso, que hacen, no voy a dar publicidad, pero he visto algunas películas que le ponen cuerda y tratan de tirar para ver si pueden agarrar ¿cómo se llama? El cordero o la vaquita o el venado. El enemigo está constantemente tirándonos. ¿Para qué? Para cazarnos, para devorarnos, para destruirnos. En el verso 21, como yo le dije, esta enemistad también afectaría en el núcleo familiar.
esta enemistad también afectaría nuestra relación con el mundo. Mateo 10, verso 34 nos lo dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su, imagínense, y a la nuera contra su suegra. Ay, hermana, imagínense. No he venido, dice Jesús, a traer paz. Hermano, ¿se da cuenta? Todo esto implica la enemistad aprobada por Dios con el enemigo. No podemos dar tregua y podemos seguir hablando que también esta enemistad, como ya lo dije, afecta nuestra relación con el mundo. Jesús vino a ratificar, hermanos, que somos enemigos en guerra. La batalla no ha terminado. Somos enemigos en guerra, pero no unos de los otros. No entre nosotros mismos. Somos enemigos en guerra, ¿sabe de qué? De Satanás, de nuestro enemigo, de aquel que quiere destruirnos, de aquel que quiere causar dolor, de aquel que quiere darnos muerte, de aquel que quiere que perdamos nuestra vida eterna. Hermano, no importa con quién tú te relaciones, no importa. No importa con quién tú te vas a relacionar en tu vida, pero lo único que va a hacer la diferencia cuando el Señor se manifieste y te dará la vida eterna es que si tú te hayas relacionado con los hijos de la mujer o los hijos de la serpiente. ¿Por qué? Porque esto influye mucho en nuestra vida cristiana. No importa con quién te relaciones, la diferencia lo hace la simiente de la serpiente o la simiente de la mujer. Pensemos por un momento en el trigo y la cizaña. ¿Quién sembró el trigo, dice la palabra? ¿Quién fue que sembró el trigo? El Hijo del Hombre. ¿Y quién sembró la cizaña? ¿Quién sembró la cizaña? Satanás. Pero todos sabemos que por más que ellas estuvieron juntas, por más que ellas estuvieron juntas, nunca hubo una unidad. La iglesia del Señor, hermano, también es igual. No puede haber trizaña, ¿verdad? En la iglesia del Señor no puede haber trizañas. O sos trigo o sos cizaña. Pero no podemos hacer una mezcla de las dos porque no existe. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 5, verso 21, allá hablando acerca del matrimonio. Pero hay una parte que a mí me encanta cómo lo describe Pablo. Y de paso un consejo, ¿verdad? Para nosotros los esposos. Que la verdad yo le decía a Yeli hasta que da miedo cómo lo describe, ¿verdad? La palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 25. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense. Es de esta manera, hermanos, que Dios nos exhorta, solo como un consejo, es de esta manera como Dios exhorta a nosotros los esposos a amar a nuestras esposas. A entregar nuestra vida, incluso dice por ellas. Algo muy importante, hermano, que todo hombre debe procurar en su matrimonio es la santidad y viceversa, la mujer también, pero esta es una orden que se le da al hombre. El hombre debe procurar la santidad en su matrimonio. El papel del hombre en el matrimonio es restaurar lo que se perdió en la caída. En la caída dejamos de ser santos para ser pecadores. Ahora yo, dice la palabra, lo que nos está diciendo acá el texto, ahora yo, dice, tengo que ser imitación de Cristo. ¿De qué manera? Siendo un líder santificante para mi esposa. Pero solo como un consejo, eso es lo que me está diciendo acá la palabra. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice el verso 27, la última parte. Dice la parte B, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa
y sin mancha. Hermano, esto es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros, que seamos una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, pero una iglesia que debe de estar activamente, ¿en qué? En guerra, porque hay una enemistad con el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿o no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí me van entendiendo lo que les quiero decir. No podemos hacer una alianza con el mundo. No se puede. Lean todo el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que esas alianzas lo único que trajeron fue destrucción. Es destrucción. Entonces, hermano, la salvación es un paquete que, entre otras cosas, incluye una enemistad y una guerra constante. Pero ya para ir terminando, pero ese conflicto, hermano, donde primero se manifiesta es en nuestro corazón. Y esta es una parte muy importante con respecto al texto. Ese conflicto se manifiesta en nuestro corazón. Antes de que nosotros queramos salir a enfrentar al mundo, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Por qué lo menciono esto, hermano? Porque tan pronto Cristo nos salvó a cada uno de nosotros, se produce una guerra entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Tan pronto Dios a mí me trajo al bautismo y me dio la salvación a través de Cristo, ¿saben qué? Automáticamente se produce un conflicto, ¿en dónde? En mi corazón. Si sigo sirviendo al mundo o sigo sirviendo a Cristo. Hermano, ese es un conflicto que empieza en el corazón. Si yo quiero enfrentar con los pies bien puestos al mundo, al diablo allá afuera, primero me tengo que enfrentar a mí mismo en mi corazón. Porque esa es una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Si a mí antes me gustaba tomar licor, ¿qué debo dejar de hacer ahora en el nuevo hombre? Dejar de tomar. Si a mí me gustaba hacer cosas ilícitas, y ahora en Cristo, ¿qué debo dejar de hacer? Debo batallar en mi corazón, tengo que dejar de hacer esas cosas ilícitas. ¿Por qué? Porque si las sigo haciendo, aunque yo ya sea bautizado, traerán maldición, dolor y muerte. Es lo que nos dice la palabra. Tan pronto Cristo te salvó, tú dejaste de ser tinieblas para ser luz. Hermano, tan pronto Cristo te salvó, tú dejaste también de ser un necio que no conocía la voluntad de Dios para ser un sabio en crecimiento, escuchando, viendo y comiendo la palabra que es la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo dice allá en Colosenses 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos. Hermano, necesitamos crecer en la palabra de nuestro Dios. Necesitamos hacer que la voluntad de Dios crezca en nuestra vida para poder enfrentar al enemigo. Entonces, hermano, para tratar de aterrizar, debemos estar bien separados del mundo. Quiero que sepas que tu fe, tu alma es más valiosa que los diamantes y el oro que el mundo te puede ofrecer. Tu alma es más valiosa que la amistad que el mundo te puede ofrecer. No abras la puerta, hermano, de tu corazón al pecado. No abras la puerta de tu corazón a consejeros de hijos de la serpiente. No la abras, porque terminaremos envueltos en dolor, maldición y muerte. Así que, hermano, el consejo que en esta mañana les quiero dar es que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que seamos una iglesia limpia, sin mancha y que le agrade a Él. Que Dios nos bendiga.